Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estudiamos juntos Génesis capítulo 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Estamos listos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Pero antes, por favor, concéntrate, métete al texto, abre la Biblia, ora. De veras que lo importante no es el audio. Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, siempre lo repetimos, lo importante no es el audio, lo importante es que tú desarrolles el hábito de abrir la Biblia y de orar. Esto, si quieres, es solamente un complemento, una pequeña reflexión, pero lo importante es lo que tú haces, ¿sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante porque de veras que nos da tristeza reconocer y por supuesto porque lo vemos todos los días, es que el pecado, lo primero que dañó fue la familia. Destruyó, trajo dolor, trajo división, trajo sufrimiento en los hogares y eso lo vemos ahora. Por eso es importante reconocer, mis amigos, que para una familia feliz, para un matrimonio feliz, se necesita mucho más que buenos deseos, mucho más que buenas intenciones. Se requiere un compromiso del matrimonio, de buscar a Dios. Por eso los que no están casados, de veras, pídanle mucho al Señor y comprométanse con buscar un noviazgo y un matrimonio que honre a Dios para que puedan tengan más posibilidades de ser felices. Muy bien, ahora en este día solamente voy a hacer un resumen y te voy a pedir que tú puedas estudiarlo en casa, ¿sale? El versículo 1 al versículo número 7 nos habla del nacimiento de Caín y Abel. De hecho, Eva dice que reconoce que ha adquirido varón con la ayuda de Jehová. Ojo, mis amigos, para esta narración, las personas importantes pues son Caín y Abel, pero se entiende que Adán y Eva tuvieron otros hijos, especialmente mujeres que no están mencionadas aquí. Los oficios de estos eran: Caín trabajaba la tierra y Abel cuidaba de las ovejas. Eran oficios que se requerían para que ellos pudieran sostenerse. No eran malos, de hecho eran buenos oficios. Sin embargo, ojo, y aquí ya vemos desde ayer que se tuvo que vestir a Adán y Eva de pieles de animales, se entiende que fue de un cordero. ¿Por qué? Porque aquí Abel ofrece lo mejor de su ganado, mientras que Caín ofrece el fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque ya para estas ofrendas ya se sabía que había que ofrecer un cordero. Entonces, mis amigos, desde aquí la Biblia nos está explicando que ellos tenían conciencia de ese Mesías prometido, de ese animalito que muere por los pecados. Ellos van conociendo el plan de la salvación. Ahora, el tema aquí es que Dios no acepta la ofrenda de Caín, Él acepta la ofrenda de Abel. Ahora, ojo con esto, el problema no tiene que ver por el tipo de ofrenda, no porque Dios rechace a Caín porque es agricultor, sino por su actitud y ofrenda, porque no fueron conforme a lo que Dios había establecido. Eso es lo importante, no fue lo que Dios había establecido. Abel presentó un sacrificio de sangre reconociendo la necesidad de la redención. Y mis amigos, aquí se manifiesta la diferencia entre una adoración obediente y un formalismo vacío. Es que ese es el punto, mis amigos. En la adoración no es lo que tú quieres, es lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha establecido. Por eso nosotros necesitamos preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Por qué? Porque nosotros, mis amigos, por egoísmo, por vanidad y por lo que quieras, a veces hacemos lo que nosotros queremos. Sabes que muchos practican una religión externa, no se entregan realmente de corazón, buscan a Dios agradarlo de la manera que ellos consideran que es mejor, pero no la manera divina ni bíblica. ¿Cómo estás adorando? ¿Realmente lo que tú estás presentando a Dios es de corazón? ¿Realmente estás haciéndolo con todo tu ser? ¿O le estás dando lo que a ti te interesa, como a ti te interesa y como tú quieres? Amigos, esto es muy, muy delicado. Es muy delicado de analizar. ¿Por qué? Porque hoy definitivamente, no nos va a suceder lo de Caín y Abel, pero es muy probable que nuestra adoración no esté siendo recibida. Por eso, si te acuerdas, leíamos en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice que Dios busca adoradores sinceros que se acerquen con humildad, con fe y obediencia. La verdadera adoración, amigos, transforma, no se basa en apariencia, sino en el corazón.
Qué importante es esto. Qué importante es esto. De veras, cuántas personas hacen lo que ellos quieren, pero no lo que Dios está pidiendo. Del versículo 8 al versículo 10 se da el primer homicidio. Caín asesina a su hermano Abel en el campo y Dios lo confronta con una pregunta. Le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él responde evasivamente, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Mis amigos, este es el primer asesinato. Resulta de la envidia, el orgullo y la falta de dominio propio. Pero es que el pecado no solamente afecta la relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás seres humanos. El mal que no se confiesa crece y destruye. Esto, por favor, mis amigos, nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque actualmente hay violencia familiar, hay celos, hay envidia entre hermanos, hay desconexión emocional. Esto sucede en el hogar. Esto sucede no solamente en hogares de gente que decimos, no, está lejos de Dios, él no busca a Dios, no. En hogares donde las personas van a la iglesia, en hogares donde los matrimonios van a las iglesias, allí también se manifiestan estas divisiones, este orgullo, esta envidia, y trae dolor y trae sufrimiento. Mis amigos, Dios nos llama a ser cuidadores de otros. Ojo con esto, el evangelio nos restaura para amar, para proteger, no para competir y destruir. Aprender a resolver los conflictos espiritualmente y con madurez emocional, de veras que urge hoy. Hoy se necesita pedirle al Señor, guíanos Señor, guíanos Padre. No podemos terminar como Caín haciendo esto con su hermano Abel. Del versículo 11 al versículo 16 dice la Biblia que Dios maldice a Caín, la tierra no le dará fruto y será errante. Caín se lamenta no por el pecado, sino por el castigo. Ojo con eso. Pero Dios pone una señal sobre Caín para que nadie lo mate. Fíjate que Dios es justo, pero aquí Dios se ve muy misericordioso porque aunque lo castiga, no lo destruye. Y la señal de Caín es un acto de gracia. Pero él le falta un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque él ha endurecido su corazón. Sabes que actualmente las consecuencias de nuestras malas decisiones muchas veces no reconocemos nuestros errores, no buscamos el perdón. Dios quiere que reflexionemos y nos arrepintamos sinceramente. Aun cuando de veras hemos fallado, Él nos ofrece perdón y una segunda oportunidad. Sabes, mis amigos, muchas personas como Caín no se arrepienten. De veras que nosotros necesitamos orar por aquel familiar que le cuesta arrepentirse, le cuesta reconocer, le cuesta entender que ha hecho mal. Y no solamente de palabras, sino de corazón. Del versículo 17 al 24 entran otros en escena. Caín tiene un hijo y este se llama Enoc. Él construye una ciudad. También viene Lamec, descendiente de Caín, quien introduce la poligamia y se gloria en que él va a asesinar. La maldad se multiplica en sus generaciones. ¿Sabes? Esto es bien valioso, mis amigos, porque vemos cómo Caín, un hombre malvado, pecador y rebelde, va a heredar y va a influir para que su descendencia sea igual. Fíjate, nosotros nos pasa lo mismo, nosotros heredamos, nosotros pasamos a nuestros hijos nuestros malos hábitos, nuestras malas tendencias y, vamos a decirlo de esta forma, heredamos la maldad. Por eso cuán importante que ellos puedan ver en nosotros que nos arrepentimos y cambiamos de rumbo, cambiamos de situación. Apreciados amigos, vamos terminando del versículo número 25 y 26. Nace Set, el otro hijo en lugar de Abel. De él nace Enos, hijos de Set. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate cómo aquí aparece otra simiente, aparece otra línea, los que buscan a Dios. Estos que buscan preservar la fidelidad de generación en generación. En medio de la desesperanza no se pierde la fe porque existen seres humanos, existen familias que van a llevar adelante el conocimiento de Dios. Apreciados amigos, ¿de qué tipo de familia seremos nosotros? ¿De qué influencia dejaremos nosotros? Pero sobre todo, si estamos hoy en el caso de Caín y Abel, ¿quién somos nosotros? ¿De qué lado nosotros estamos? Pero sobre todo,
si hemos pecado, cómo es el tipo de arrepentimiento que nosotros tenemos. Apreciados amigos, todos estamos en tragedias familiares. Todos tenemos un tipo de tragedia familiar. Porque nosotros la buscamos, o porque nosotros la heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, o porque nosotros mismos cometimos errores y ahora que lo reconocemos, no sabemos qué hacer. Para todo esto, la solución se encuentra en el mismo lugar donde Abel y donde Adán y Eva la encontraron, en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, solo tú sabes, conoces perfectamente las tragedias familiares en las que estamos, las tragedias que por el pecado nosotros hoy sufrimos. Solo tú sabes si nosotros originamos ese dolor y ese sufrimiento. Solo tú sabes si nosotros estamos sufriendo por las decisiones de otras personas. Solo tú sabes, Padre, si nuestro hogar se está dividiendo, se está fracturando, si nuestro matrimonio está en terapia intensiva. Esta mañana acudimos a aquel en el que Adán y Eva confiaron y en el que se refugiaron en el dolor de la tragedia de su hijo muerto. Nos refugiamos, Señor, en ti, en nuestro Padre Celestial. Por favor, Señor, recibe todas nuestras adversidades familiares, recibe todo nuestro dolor, sana nuestras heridas. Cura, Señor, nuestros pensamientos, sana toda la herencia que traemos y que tenemos y que nos ha causado mucho dolor. Pon en nuestro corazón nuevas ideas, nuevos pensamientos, de tal manera que te honremos en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quizá hay mucho que todavía le tienes que contar al Señor. Quizá hay mucho que todavía le tienes que decir. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.